Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Saben que cuando es uno niño, pierde uno la vergüenza, ¿verdad? No le da pena pasar al frente, cantar cuando uno le quiere entregar el corazón a Dios. Pero cuando va uno creciendo, ya empieza a buscar noviecita por ahí y empieza a dar pena que lo miren acá al frente. Así es que, hermanos, aprovechen al niño mientras pueda ahorita. Porque cuando crecen es un poquito más complicado. Pero como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos pueda ayudar en meditar en su palabra. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por cada uno de los líderes, gracias por cada uno de los amigos que nos visitan, y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que sabemos con seguridad que está en este lugar. Gracias, al abrir tu palabra queremos aprender cosas nuevas, queremos aprender, Señor, para que nosotros podamos cambiar nuestra vida espiritual. Lo queremos hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sabemos que aquí en esta iglesia los hermanos tienen algún canal de YouTube, ¿verdad? Estos temas van a ser grabados para que otras personas puedan escuchar también el mensaje en esta mañana. Así es que sean todos bienvenidos en esta hora. Y cada vez que yo preparo un tema, ¿saben qué es lo que más se me dificulta, hermanos? El título. ¿Cómo le voy a poner a este tema? Y en esta mañana dije, bueno, vamos a hablar acerca de la vida de Salomón. Y bueno, basado con el versículo que leímos en esta mañana, le titulé a este tema, Acuérdate de tu Creador. ¿Por qué es importante, hermanos, acordarnos del Creador? ¿O por qué la palabra acuérdate? Pues saben que como seres humanos somos buenos para olvidarnos, ¿verdad? Y más cuando se tratan de las cosas de Dios. Quiero que me acompañen donde fue la lectura bíblica, en Eclesiastés 12:1. Vamos a leer la cita de esta mañana y es en la que nos vamos a estar basando para el tema en este día. Eclesiastés 12:1 dice la palabra del Señor: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La pregunta es, ¿quién dijo estas palabras? ¿Quién escribió estas palabras? Salomón, ¿verdad? Dice aquí, la tradición afirma que Salomón escribió el Cantar de los Cantares en los años primerizos de su reinado. El siguiente dice los proverbios en su edad madura. Y Eclesiastés en sus últimos años, ya en su vejez. Así es que, hermanos, Eclesiastés fue escrito por él ya en sus últimos días, ya en su vejez. Y por eso es que él aconseja que acuérdate de Dios en los días de tu juventud. ¿Por qué en los días de la juventud? ¿Por qué hace este llamado a los jóvenes? Digo a los jóvenes porque todos los que estamos aquí somos jóvenes, ¿verdad? No importa la edad que tengamos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice aquí el versículo. ¿Será que él también se olvidó de su Creador cuando estuvo joven? Vamos a echar un vistazo acerca de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Vamos en Primera de Reyes, si me acompañan, Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Vamos a dar un poquito de tiempo para que vayan leyendo junto conmigo. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál era el camino de David que seguía? La muerte, ¿verdad? Y le dice a su hijo: hermanos, cuando nosotros sabemos que estamos en los últimos días, ¿qué no quisiéramos decirle a nuestros hijos por última vez? Y más cuando nosotros conocemos de Dios. Le dice David aquí a su hijo:
esfuérzate y sé hombre. Y dice el 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Palabras sabias de David a un hijo, a Salomón. Sabía David que Salomón iba a ser rey, ¿verdad? Iba a tomar su trono. Iba a ser una gran tarea, pero el consejo que le da aquí a su hijo dice: sé hombre, sé una persona honesta, sé una persona que andes de acuerdo a la voluntad de Dios, tu Padre. Y le recalca: anda en los estatutos de tu Padre y guarda sus mandamientos. Yo creo, hermanos, que esto es un consejo tan grande para un hijo, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno como padre, verdad? Para sus hijos. Seguimos leyendo en Primera de Reyes 9. Primera de Reyes 9, del 1 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí, hermanos, cuando Salomón ya estaba sentado en el trono, hay un mensaje también para él, un pacto que Dios hizo con él. Y le dice en el versículo 1 del capítulo 9 de Primera de Reyes: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer. Ya Salomón aquí tenía ya algunos años como rey, y entonces él había acabado ya el templo. Recuerden que él edificó el templo de Dios. Y dice el 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Ya había aparecido Jehová también antes a Salomón, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración, tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, le da otro consejo allí, ¿verdad? Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuisteis y servisteis a dioses ajenos y los adoraréis. Y sigue de allí la historia, hermano, no la voy a leer toda, pero dice Jehová que se iba a apartar de ellos. Y le está diciendo: si tú sigues mis estatutos, te va a ir bien. Si guardas mis leyes, si se dan cuenta, allí recalca mucho mis mandamientos. Porque los mandamientos, hermanos, es algo muy importante para el cristiano. Amén. Y le recalca una y otra vez. Y Salomón, por mucho tiempo, hermanos, él guardó todo esto. Cuando dice aquí la Biblia que Jehová se le apareció por segunda vez, recordemos que la primera se le apareció, ¿por qué? Pide lo que quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y Salomón qué pidió? Sabiduría. Pidió lo mejor, ¿verdad? Dios se sintió, ¿cómo diré?, tan agradecido con esta persona que pidió no dinero, no pidió riquezas, mas sin embargo él pidió sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría y le dio lo demás, ¿verdad? Le dio bastantes riquezas. Salomón se destaca como el rey más sabio de todos los tiempos. Y una persona muy rica en aquellos tiempos también. En Primera de Reyes 11:1 también nos cuenta la historia cómo le falló a Dios, cómo se olvidó de Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 11.
Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, gente las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Lo primero que hizo Salomón, empezó a hacer ¿qué? Desobedeció los mandamientos de Dios. Le dijo: si andas en mis mandamientos, vas a prosperar. Pero Salomón no era una persona prosperada, claro que lo era. Pero empezó a juntarse con gente que no adoraba al Dios verdadero. Y me llama la atención cómo comienza el capítulo 11, versículo 1. Dice: y amó a otras mujeres más que a la hija de Faraón. Salomón, hermanos, cuando él empezó su reinado, se juntó con esta mujer, con la hija de Faraón. ¿Quién era Faraón? ¿Qué representaba esa nación para el pueblo de Dios? Enemigos. Mas sin embargo empezó a hacer alianza ¿con quién? Con los enemigos de Dios. Y empezaron los malos consejos. Empezó Salomón a adorar a otros dioses. Hay unos párrafos que yo voy a estar leyendo, se encuentran escritos en Profetas y Reyes. Dice ahí un párrafo: si con humildad Salomón hubiese continuado desviando de sí mismo la atención de los hombres para dirigirse hacia aquel que le había dado sabiduría, riquezas y honores, cuán diferente había sido su historia. Pero así como la pluma inspirada relata sus virtudes, atestigua también con fidelidad su caída. Elevado al pináculo de la grandeza y rodeado por los dones de la fortuna, Salomón se dejó marear, perdió el equilibrio y cayó. Constantemente alabado por los hombres del mundo, no pudo a la larga resistir a la adulación. Salomón, hermanos, como dicen por ahí, se levantó el cuello, ¿verdad? Pensó que todo lo que él tenía, todo lo que él hacía era por él mismo. Pero fíjense lo que dice, que por rodeado de todas las personas que tenía, que no temían a Dios, se empezó a creer lo que le decían. Tú tienes esto, tú lo mereces, tú puedes hacer aquello, puedes hacer lo otro, puedes tener las mujeres que tú quieres. Y se pregunta uno, ¿será que Dios estaba de acuerdo con todo esto? No, ¿verdad? Pero aún así Dios amaba a Salomón. A veces Dios no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, pero eso no quiere decir que Dios nos deje de amar. Dios siempre está dispuesto a que nosotros regresemos, ¿verdad? Y nos arrepintamos de todo lo que hacíamos, de lo que hemos hecho. Dice que la sabiduría que se le había dado para que glorificara al dador le llenó de orgullo, permitió finalmente que los hombres hablasen de él como del ser más digno de alabanza por el esplendor que él tenía. Esto, hermanos, este carácter me recuerda a Satanás. Cuando Satanás pecó en el cielo, ¿verdad? Eso fue lo que le llevó a él. Se engrandeció porque era hermoso y pensó que él también merecía alabanza igual a Dios. Y fue lo que estaba pasando con Salomón. Dice que un hombre no puede manifestar mayor debilidad que la de permitir a los hombres que le atribuyan honores por los dones que el cielo le concedió. Si eres una persona, hermano, que eres bueno para traer almas a Cristo, dale la honra a Dios. Amén. Si eres una persona que eres bueno para predicar, una persona que eres bueno para cantar y la gente te alaba,
dale la honra a Dios. Amén. Porque Él es el único que la merece. Y de esa manera, hermanos, estamos cuidando nuestro corazón de no caer en lo que cayó Salomón. Dice la pluma inspirada, dice: mas él no guardó lo que la mano de Jehová. Mas él no guardó lo que lo que le mandó Jehová. Estaba su corazón desviado de Jehová, del Dios de Israel, que le había apreciado 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Esto lo habíamos leído en 1 de Reyes 11:9. Dice: y tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía casi desesperado. Hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, podemos gozar un poco de felicidad. Es lo que el diablo nos ofrece a nosotros. Salomón estaba todo... Imagínense a dónde cayó Salomón. Todas las mujeres que él tenía eran mujeres paganas, mujeres que tenían dioses inventados por todos lados. Pero no eran dioses que simplemente iban y le adoraban en una forma, ¿cómo diría yo?, de ir y prenderle una vela, hermanos. No, estas personas adoraban dioses donde traían al altar sacrificios de niños, sacrificios humanos. A todo esto había llegado Salomón, hermanos. Fíjense cómo el enemigo trató de desviar su pensamiento, su corazón de Dios. Por eso es que el caso de él se sentía que era un caso, ¿qué?, desesperado. Él ya no hallaba qué hacer. Salomón se desvió del gozo de la comunión divina de Dios. Hallar satisfacción en los placeres de los sentidos acerca de lo que experimentó, dice: engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté viñas, hice huertos, hizo todas estas cosas, mas sin embargo no fue feliz. ¿Por qué? Porque estaba apartado de Dios. Y todos, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, hagamos lo que hagamos, no vamos a ser felices. Porque tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de los actos que nosotros hacemos. Dice que por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu. Pensamientos malos le acosaban día y noche. Para ella no había gozo en la vida, ni paz espiritual, y el futuro se le hacía cada vez más sombrío y desesperado. Sin embargo, el Señor, dice la palabra de Dios, nunca se apartó de él. Amén. El Señor no le abandonó mediante mensajes de reprensión y castigos severos. Procuró despertar al rey y hacerlo comprender cuán pecaminosa era su conducta. Le proveyó su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y debilitaran el reino. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad, y Dumeo despertóle también Dios por el adversario a Rezón, capitán de una compañía que aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Asimismo, Jeroboam, siervo de Salomón y hombre valiente, alzó su mano contra el rey de Israel. Todo esto, hermanos, permitió Dios que le pasara a Salomón. ¿Para qué? Él recapacitara. Para que él recapacitara.
¿Recuerdan cuando leímos al principio que le había dicho Dios? Si sigues mis mandamientos, te voy a prosperar. En aquellos años, hermanos, lo que hacía un rey, ¿por qué es que existían los reyes? Primero sabemos que Israel lo pidió, ¿verdad? Ya no querían que Dios los guiara, ahora querían un rey. Porque habría guerras en aquel tiempo. Y Dios, Jehová le dijo en este caso a Salomón: si tú sigues mis mandamientos, si tú andas en pos de mí, te voy a proteger, voy a proteger la nación. Pero como le falló, su corazón se corrompió. Pero aún así Jehová dice que nunca lo abandonó y permitió que le pasara todo esto. ¿Por qué? Fueron cosas de sus propios actos. Pero aún así, cuando creemos que todo está perdido, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Dice que a la postre el Señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, ¿por amor a quién? A David, tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. David, hermanos, dice la palabra de Dios que anduvo conforme al corazón de Dios. Amén. Y Dios, cuando hace una promesa, la cumple. Aún cuando había la oportunidad de romper esa promesa con Salomón, dice Jehová, no la hizo. Voy a quitar este reino, pero no lo voy a hacer contigo en tus días. ¿Por qué? Por amor a tu padre David. Dios le había prometido a David que su hijo iba a acabar el reino. Pero ahora, hermanos, Salomón no cumple la promesa, no cumple el pacto que hizo con Dios. Rompió eso. Y ustedes saben, hermanos, que nosotros como padres, cuando nosotros hacemos algo malo, no solamente resuena en nosotros como personas, resuena en la familia, resuena en nuestros hijos. Ahora el hijo de Salomón va a tener que pagar los platos rotos que su padre hizo. Cuán importante, hermanos, es que nosotros andemos en los caminos de Dios, porque de nosotros como padres depende también el futuro de nuestros hijos. Pero todo esto, al escuchar Salomón, ¿ustedes qué creen que hizo Salomón? ¿Se enfureció? Dijo: no, Dios es injusto conmigo, ¿cómo va a pagar mi hijo? ¿O cómo? ¿Por qué? Dice el Espíritu de Profecía que despertando como de un sueño, al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, recordemos que ya era contra su hijo también, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Ahí estaba recapacitando, y es lo que Dios quería con él, que recapacitara y mirara hasta dónde había llegado. Afiliado en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en favor. Durante mucho tiempo le había costado el temor de la ruina absoluta que experimentaría él. Hermanos, Salomón se dio cuenta en qué lugar estaba. Salomón se dio cuenta que por su culpa su familia se iba a perder. Salomón se dio cuenta que todo lo que había hecho en su juventud había sido vanidad. Si nosotros leemos los Proverbios, leemos Eclesiastés, nos damos cuenta cómo ya en Eclesiastés esta persona se da cuenta de todo lo que había hecho. Que había ganado tanto dinero, había ganado tanta fama, pero todo eso era basura. Se dio cuenta que en realidad le estaba fallando a Dios, al dador de la sabiduría. Hermanos, al igual que Salomón, es necesario reconocer nosotros en dónde estamos. Amén. Y arrepentirnos como lo hizo también Salomón. Amén. Al final de cuentas, Dios le dio la segunda oportunidad. Dios, hermanos, no nos reprocha a nosotros. Lo pasado
es pasado. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Y Dios es lo que quiere que nosotros entendamos, jóvenes también. Yo sé que hay jóvenes aquí en este momento que ya nosotros como padres hemos tal vez fallado, ¿verdad? Ahora a nosotros nos consta, nos da la oportunidad Dios de aconsejar a ellos. Y también por medio de la Escritura nosotros podemos adquirir el conocimiento. Con gratitud Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto sobre los altos. Y con arrepentimiento comenzó a desandar sus caminos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Dios llega y le habla y le dice, tienes que volver. Salomón no vaciló con esto. Él se dio cuenta que estaba mal. Y dice aquí la palabra de Dios, que al momento Salomón reaccionó y dijo que desandó en sus caminos. Ya no quiso andar en esos caminos, sino que se volvió a Dios. Se arrepintió de todo corazón. Él sabía en qué había caído y él sabía que tenía que regresar a Dios. No podía esperar que escaparía a los resultados agotadores del pecado. Él sabía también que por sus conductas que había tenido iba a sufrir también las consecuencias. Salomón reconoció que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en sus corazones. Eso se encuentra en Eclesiastés 9:3. Y declaró también, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos llenos para hacer mal, bien que el pecador haga mal 100 veces y sea deleitado el castigo. Con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien. Los que temieren ante su presencia, y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Por inspiración divina, el rey escribió para las generaciones últimas lo que referente a los años que perdió. Así que como las lecciones y amonestaciones que entrañaron, y así aunque su pueblo cosechó lo que él había sembrado y soportó malignas tempestades, la obra realizada por Salomón en su vida no se perdió por completo. Con mansedumbre y humildad, esto es lo que necesitamos, hermanos, mansedumbre y humildad, enseñó durante la última parte de su vida sabiduría al pueblo, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ya esos últimos días, hermanos, entregó por completo la vida a Dios. Y muchos podemos decir, bueno, o no sé cuántos te han dicho a ti, pero si tú anduviste haciendo cosas tan malas, ¿cómo vas a creer que Dios te va a perdonar? Hermanos, te digo una cosa, lo que hizo Salomón no se compara con lo que nosotros podamos hacer. Yo sé que tú no vas a adorar a otros dioses y vas a sacrificar niños a esos dioses. Salomón lo hizo, hermanos. Salomón tuvo ¿cuántas? Muchísimas mujeres. Y hay un párrafo en el Espíritu de Profecía, hermanos, que todo lo que hizo Salomón no le satisfacía. De tanta mujer que tuvo, ya no tuvo satisfacción en las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que él fue mucho más allá. Empezó a experimentar cosas que no debería haber experimentado. Ya usted se debe de imaginar. Hermanos, el enemigo es lo que trata de hacer con nuestras vidas. Probar aquí, probar allá. Y no hay satisfacción, porque la única satisfacción que puede haber para nuestras vidas es en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar la felicidad que nosotros necesitamos. Él es el único también que nos puede perdonar de cada uno de nuestros pecados. Las palabras de los sabios son como aguijones, también escribió, y como clavos hincados.
las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado, el fin de todo, al final de cuentas, que escribió todo este libro, se nos puede olvidar todo lo demás, hermanos, pero él termina con estas palabras: el fin de todo el discurso, oíd, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Al final de todo, hermanos, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Si nosotros hicimos cosas malas, porque nadie somos buenos, pero si no nos arrepentimos, vamos a dar cuentas de eso. Pero si reconoces, hermano, en esta mañana que hemos fallado a Dios y quieres dar a cuenta con Dios, es hora del momento. Amén. Que las cosas malas que pasaron no te las va a tomar Dios a cuenta, sino que si de aquí en adelante, para honra y gloria de Dios, seguimos los preceptos del Señor, eso es lo que vamos a dar cuentas, y esas cuentas son buenas, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te perdonó. Amén. Y Dios está dispuesto a perdonar, no importa por lo que estemos pasando. Amén. Hermanos, ya con esto vamos terminando. Eclesiastés 12:1, recuerden: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Cuando ya crecemos, cuando somos ya más adultos, nos damos cuenta: si volvieran a ser yo, no cometería los mismos errores. Pero el tiempo ya pasó, hermanos. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Jóvenes, escuchen los consejos de sus padres, aún de sus abuelos, porque en ellos hay sabiduría. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga, y esperamos que pronto, así como estamos todos en este lugar, podamos estar juntos en la patria celestial. ¿Ok? Así es que, hermanos, fue un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Debemos de tomar nosotros decisiones para vida eterna. Amén. Que Dios Todopoderoso, hermanos, que nos ayude a ser fieles en cada una de nuestras cosas que nosotros hagamos. Tengamos un feliz sábado cada uno de ustedes. En esta mañana voy a terminar con un canto. Que la única forma, hermanos, que podemos cambiar, no lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta, sino que Dios es el único que puede cambiar nuestros corazones.